1936, la guerra que perdimos todos. Así se titula la infame 11ª edición de las jornadas Letras en Sevilla, organizada por la Fundación Cajasol de CaixaBank, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. El blanqueamiento de los golpistas continúa bien vivo. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este vídeo veremos la polémica que se ha desatado y explicaré mi posición sobre por qué no hay que acudir a estos debates desde los que se parte de un planteamiento falso. Memorias Hispánicas. Perdonadme por hablar ahora desde el móvil, pero tengo que grabar una actualización, porque justo mientras grababa esto, Cajasol anunció que aplazaban las jornadas previstas para celebrarse del 2 al 5 de febrero para organizarlas en otoño. Dicen que la renuncia de varios participantes ha creado problemas organizativos y necesitan tiempo para traer a nuevos que les sustituyan. Por su cuenta, Pérez Reverte ha sacado otro comunicado culpando a grupos de ultraizquierda que supuestamente querían manifestarse de forma violenta como el motivo del aplazamiento. En el comunicado dice que hace falta un debate con todas las voces posibles y cita los años conciliadores de la transición como referencia. No sé qué tienen de conciliadores unos años donde el terrorismo de Estado y los terrorismos parapoliciales y etarras estaban muy vivos, pero no se puede esperar otra cosa de Reverte. Y luego dice, y cito textualmente: la cobardía actual de cierta izquierda moderada y el retroceso en términos democráticos y liberales de la izquierda radical española, su progresiva decadencia, su sectarismo, mediocridad intelectual y la necesidad de mantener las heridas abiertas de la confrontación como único recurso político son de una gravedad extrema. Demuestran que todo diálogo razonable es casi imposible y que el sectarismo sigue necesitando bandos, cordones sanitarios y enemigos imaginarios. Sectarismo es uno de los calificativos favoritos de los derechistas en contra de los izquierdistas. Y este comunicado, atacando a una izquierda supuestamente radical, demuestra por qué personas respetables no tenían que acudir a esta bazofia de evento. Como he dicho en un tuit de respuesta a Gudmaro Gómez, no se puede hablar de polarización en los tiempos actuales, porque lo que hay es una radicalización fascista, en un momento con unas izquierdas de mínimos y un Podemos que hace muchos años se olvidó de propuestas verdaderamente radicales como la renta mínima universal. Dicho esto, sigue siendo relevante escuchar este vídeo por la discusión que hago sobre por qué está mal la visión equidistante de la guerra civil y por qué personas de izquierdas y buenos profesionales no deben acudir a foros así. Y ahora continuemos con el vídeo tal y como lo grabé. El título de las jornadas ha sido lo que más ha desatado la polémica. No porque fuera un título desafortunado, sino porque ya es toda una declaración de intenciones sobre el marco interpretativo desde el que se pretende explicar la guerra civil. Como dijo el historiador Alejandro García San Juan, la guerra que perdimos todos sonaría a chiste si no fuera porque quedan todavía miles de víctimas del terrorismo nacionalcatólico franquista enterradas en fosas comunes, y porque los terroristas quedaron impunes y se llevaron el botín. También me ha gustado este tuit de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en que dice: Arturo Pérez Reverte promete explicarnos por qué el dictador golpista Francisco Franco perdió la guerra, pero se equivocó y celebró la victoria, con la imagen de uno de los muchos desfiles de victoria que celebró. Pérez Reverte se ha escudado en que el título se debía a un error de maquetación y que debería haber sido entre interrogantes eso de la guerra que todos perdimos. Pero no cuela porque el título es el mismo que ya se anunció el año pasado. Lo han cambiado de forma torpe por la presión popular, pero la esencia de las jornadas sigue siendo la misma. Cuando empezó a darle bombo al evento, el cuñado supremo de España subrayaba en Canal Sur Radio que el objetivo primordial es recuperar un discurso ecuánime sobre la contienda. Como la política exige trincheras y barricadas y tal, la están recuperando unos y otros de una manera absolutamente vil, usando otra vez como buenos y malos, como nosotros, rojos, azules, tal. Entonces creo que es un buen momento para devolver el discurso a donde estaba, a la ecuanimidad. No hay equidistancia, porque tú puedes ser republicano o monárquico o falangista, carlista, lo que quieras. Cada uno es lo que es. Pero la ecuanimidad es ver, aunque estés en un bando, ver el otro bando con sus razones, escuchar, mirar, comprender, ¿no? ¿Tú te imaginas a alguien decir que hay que ser ecuánime con los nazis y los judíos o los gitanos que exterminaban? ¿Que no hay buenos y malos? Las siguientes jornadas las pueden titular Auschwitz, el campo de exterminio en el que todos sufrimos. La ecuanimidad aplicada a un golpe de Estado no es justicia, es neutralización de la responsabilidad. Si un coche atropella a un peatón, no somos ecuánimes escuchando las razones del conductor para saltarse un semáforo o estar borracho, como si tuvieran el mismo peso que las heridas de la víctima. El discurso nunca ha estado en la ecuanimidad.
Lo que Reverte añora son los tiempos del silencio mientras los del bando republicano seguían en fosas comunes. Y aunque él diga que no es equidistante, sí lo es, y el libro que publicó sobre la guerra civil y sus muchas declaraciones públicas lo demuestran. Responder a todo eso me daría para varias entregas de barbaridades históricas, pero Pérez Reverte siempre ha insistido en la idea de las dos Españas y España como nación cainita con muchas guerras entre hermanos. Y eso se refleja en el planteamiento de las jornadas. En el comunicado de respuesta a la polémica, los organizadores afirman que los historiadores que participan van a explicar por qué la guerra civil española fue inevitable y por qué fracasó la República. Es decir, que pretenden que diluyan la responsabilidad de los golpistas o poner al gobierno del Frente Popular, que obtuvo limpiamente la mayoría absoluta, al mismo nivel de responsabilidad de la guerra que los que de verdad la provocaron. Decir que fue inevitable elimina a la agencia, la capacidad de cambiar las cosas de las personas involucradas en la historia, como si la guerra hubiera sido provocada por una catástrofe natural. Presentar la guerra civil o guerra de España como una pelea entre hermanos es una visión nacionalista española de la historia, porque parte de la idea de nación como una comunidad homogénea, de manera que si hay un conflicto debe ser por malentendidos en el que todos los españoles son responsables. En tal visión nacionalista se eliminan las diferencias de clase, lengua, identidad e ideología, algo que obviamente no se sostiene a la mínima que analizas la historia. La guerra de España tuvo unos ganadores claros: Franco y sus amigos militares, los capitalistas, los señoritos terratenientes, la Iglesia Católica y los derechistas en general vencieron y se repartieron en España como un botín de guerra, copando el poder político, económico y militar durante décadas y amasando fortunas por el camino, muchas de las cuales se han perpetuado hasta nuestros días. En cambio, los vencidos sufrieron la muerte, encarcelamiento, exilio y expolio de sus bienes. Las jornadas equiparan a víctimas y a verdugos, a golpistas fascistas con revolucionarios y demócratas liberales. De esta manera, el marco desde el que se parte y el que se favorece es el de la derecha, que no quiere que estudies la historia reciente de España porque igual te haría cuestionar esas ideas reaccionarias. Es la desmemoria, el blanqueamiento y la defensa de la impunidad del franquismo. La Fundación Cajasol bien podría cambiarse el nombre por Fundación Cara al Sol. Si te quedan dudas sobre quién tuvo la culpa de la guerra civil, tengo un vídeo de 2 horas dedicado precisamente a desmontar uno por uno los bulos y falacias de los franquistas sobre este tema. Además, tienes muchos otros vídeos desmontando bulos franquistas en la lista de reproducción que dejo en la descripción. Esto por un lado, pero del otro que quería hablar era del cartel de ponentes. Habría menos motivos para indignarse si fuera un evento donde solo participasen derechistas. Entre los ilustres participantes están políticos como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, ambos descendientes de personas relevantes dentro de la dictadura franquista. Y oye, que un hijo o un nieto no es culpable de las fechorías de sus antepasados, pero es que son personas que, además de haberse beneficiado económica y políticamente de tal pasado, reivindican el franquismo. El expresidente de España declaró muy honestamente que no iba a condenar algo en lo que su padre participó. Su padre, Manuel Aznar, fue un responsable de propaganda de Falange durante la guerra y durante el franquismo siguió siendo un periodista lacayo del régimen, alcanzando la posición de director de Radio Nacional de España. Eugenio Espinosa de los Monteros, pariente de Iván, lideró el ejército que ocupó Madrid y estuvo encargado de la represión de los primeros meses en la capital. Fue embajador de España en la Alemania nazi y estuvo en el encuentro de Franco y Hitler en Hendaya. También participa Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que cuando era senadora dijo textualmente: 15 millones para que ustedes desentierren unos huesos, en un desprecio absoluto hacia las víctimas del franquismo, ya que hay que recordar que la dictadura ya desenterró y honró a sus muertos. El problema no es que estos políticos derechistas acudan a un chiringuito blanqueador del franquismo. El problema es que lo haga gente de izquierdas y profesionales respetables. Es cierto que por la polémica e indignación que se generó, se han descolgado del evento David Uclés, muy popular por una novela de la Guerra Civil, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y algunos más que estaban en el panel inicial. Sin embargo, es mentira que hayan renunciado a ello porque no conocieran a los ponentes ni el título y planteamiento de las jornadas, porque son cosas que ya se sabían. Y además, si te invita un cuñado como Pérez Reverte, ¿de qué esperas que vaya la cosa? En cambio, hay historiadores importantes y que respeto que han confirmado su participación y su decisión me parece lamentable. Estoy hablando de Julián Casanova, Gudmaro Gómez y Enrique Moradiellos.
Julián Casanova se ha defendido en Twitter escribiendo: «El ruido es infernal. Me invitaron a dar una conferencia en Sevilla sobre el final de la guerra y la paz fascista de Franco y allí estaré 5 de febrero, 18 horas. Hace más de 40 años que investigo, enseño, escribo y difundo historia. Esa es mi trinchera». Gudmaro declaró en El País: «No entiendo tanto ruido sobre esto. Sé que voy a un sitio a debatir con gente que no piensa como yo, pero es mi trabajo. Hablaré con historiadores que piensan que la guerra se produce por el fracaso de la República. Yo pienso que es por un golpe de Estado. Pero los historiadores tenemos que asistir y dar argumentos profesionales». Difícilmente se puede calificar de historiador a alguien como Manuel Álvarez Tardío, que publicó un libro panfleto en que rescataba la tesis franquista del fraude en las elecciones de febrero de 1936 que dieron la victoria al Frente Popular. Todo sin pruebas reales, porque el objetivo era enfangar. Ya le dediqué un vídeo desmontando ese mito franquista. A mi parecer, y por muy buenas intenciones que tengan, la decisión de Julián Casanova, Gudmaro Gómez y de políticos y escritores de izquierdas de participar es un error. Deben pensar en cuál es la función que les toca en unas jornadas cuya finalidad declarada es recuperar una visión ecuánime de la guerra civil que equipare a golpistas, reaccionarios y traidores que se valieron de la ayuda de potencias fascistas con los defensores de una república de régimen de democracia liberal. La participación de izquierdistas, y en especial de historiadores de prestigio, solo sirve para dar la falsa impresión de pluralidad en una obra de teatro con un final ya escrito, y para legitimar el olvido y el relato impuesto con la transición y el régimen del 78. Si haces una mesa de debate con científicos por un lado y terraplanistas, antivacunas o negacionistas del cambio climático por el otro, entonces caes en lo que se llama el falso equilibrio. Supone dar un espacio y atención exagerada a una teoría minoritaria o sin fundamento científico y equipararla con el conocimiento académico, unas veces por sensacionalismo, porque la controversia vende y genera más reacciones, otras por intereses ideológicos. Da igual los argumentos que den los científicos desmontando fácilmente a los imbéciles, porque el solo hecho de haberlos puesto en la misma mesa y darles una voz como si tuvieran la misma legitimidad intelectual ya supone un insulto al conocimiento y un triunfo del antiintelectualismo, que siempre ha ido de la mano del fascismo. Cira Vox, socióloga que ha optado por no participar, entre otros motivos por la presión de izquierdistas, plantea la pregunta de si deben participar solo en encuentros con personas con una misma ideología y profesión, o si deben ir a los lugares donde más se les cuestiona. Pero los historiadores no tienen por qué participar en unos espacios organizados de forma malintencionada, pues ya existen otros espacios y canales de comunicación respetuosos con el conocimiento académico, y cuando no existan, se pueden crear. No tenemos por qué aceptar unos marcos impuestos contrarios a los hechos probados más elementales. No hay un problema de dificultad en el acceso al conocimiento científico y veraz, porque ya no vivimos en una época donde la mayoría son analfabetos y los conocimientos elevados se guardan en monasterios. Hoy en día, y gracias a Internet, existen muchos recursos gratuitos para aprender. Sean vídeos como los míos en el que desmonto mitos franquistas, sean artículos en medios de comunicación o en revistas académicas, o sean libros pirateados, que son fáciles de encontrar. El problema está en la voluntad de aprender, en hacer el esfuerzo de dedicarle tiempo y en estar abierto a abandonar ideas preconcebidas que tenías. Si una persona no reconoce su error tras darle datos inapelables, entonces o es muy cabezota o tiene como profesión esparcir bulos. Y en ninguno de los dos casos merece que le den una plataforma desde la que poder extender como un cáncer sus opiniones sin valor científico. En Estados Unidos se observan muy claramente las consecuencias de haber dejado que la desinformación, bien financiada por diversos intereses, campe a sus anchas. Allí los casos de sarampión se han disparado por los antivacunas, algo fatal para el conjunto de la sociedad. Y por eso hay que combatir la desinformación sin piedad, cortándole los canales de difusión. Basta ya de relativismos, porque la historia no son meras opiniones donde todo vale, sino que debe estar apoyada en evidencias. Es por estos principios que yo me he negado a debates con fascistas como Fernando Paz, por mucho que seguidores suyos insistieran o me llamaran soberbio y cobarde por rechazarlo. Yo no me voy a degradar así por un puñado de visitas. Yo ya cumplo mi rol de divulgador rebatiendo a personajes así en vídeos de respuesta preparados con los datos y la calma necesarios. En los debates hoy en día lo que se busca es el espectáculo, el zasca. No hay una voluntad de intercambio de ideas real y de tratar de persuadir a tu interlocutor, que es para mí lo importante si lo que se quiere hacer es no perder el tiempo. Existen muchos debates legítimos sobre la manera en que interpretamos la historia,
Pero echar las culpas de la guerra a las víctimas del franquismo o negar que hubo unos ganadores no son parte de esos debates. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los historiadores rigurosos deben acudir a estos foros para dar la batalla? ¿O que su sola presencia valida el blanqueamiento? Déjame tu opinión en los comentarios y dale a me gusta para ayudar a difundir el vídeo. Y si quieres seguir profundizando en cómo nos intentan colar mitos sobre nuestro pasado, suscríbete y echa un ojo a mi lista de reproducción sobre mitos franquistas. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.